La ofensiva del Tet y la batalla de Hue. La toma de la ciudad imperial de Hue por el Ejército Popular de Vietnam, PAVN, y el Viet Cong durante la ofensiva del Tet marcó un punto de inflexión en la guerra de Vietnam. La antigua capital imperial de Hue estaba lista para el Festival del Tet, una festividad alegre que celebra el Año Nuevo Lunar Vietnamita el 31 de enero de 1968. Era un momento en el que las familias se reunían para recibir el nuevo año con la esperanza de que les trajera mejor fortuna que el anterior. Las calles y los hogares estaban decorados con coloridas guirnaldas, linternas y arreglos de flores de albaricoque y durazno dorados. En honor a la festividad, el presidente de Vietnam del Sur, Nguyen Van Thieu, declaró un alto al fuego. La capital de la provincia de Tuat Tien Hue, símbolo venerado del pasado de Vietnam, era tratada casi como una ciudad libre tanto por el gobierno de Vietnam del Sur como por la guerrilla comunista del Viet Cong. Aparte de algún bombardeo ocasional con morteros o cohetes lanzados por el Viet Cong, Hue había sido en gran medida preservada de los estragos de la guerra. Hue, la tercera ciudad más grande de Vietnam con una población de 140,000 habitantes, se encuentra a orillas del río Perfume. En la orilla norte del río estaba la parte más antigua de la ciudad, conocida como la Ciudadela, un recinto rectangular de 3 millas cuadradas rodeado por murallas de piedra de hasta 30 pies de altura. Un foso lleno de agua de hasta 90 pies de ancho y 12 pies de profundidad corría a lo largo de las murallas de la Ciudadela. Dentro de la Ciudadela se encontraba el antiguo Palacio Imperial, rodeado por sus propios muros. También había parques, zonas residenciales y comerciales, muchas de ellas con sus propios recintos amurallados, así como un pequeño aeródromo en Tai Loc. A lo largo de la ribera sur del río Perfume se ubicaba el centro administrativo de la ciudad, que albergaba la sede provincial, la prisión, el edificio del tesoro y la Universidad de Hue. El puente Nguyen Hoang, que cruzaba el río, conectaba ambas partes de la ciudad. El río, el canal An Kiu y la carretera 1 formaban un área conocida como el Triángulo. La presencia aliada en la ciudad era mínima. En la esquina noreste de la ciudadela se encontraba el recinto de Mang Ca, donde estaba la sede de la primera división de infantería del Ejército de la República de Vietnam, ARVN. 4 batallones del tercer regimiento de infantería de la división y 2 batallones aerotransportados de la Reserva General estaban acantonados en campamentos situados a varias millas de Hue. El 7º escuadrón de caballería estaba en el campamento Tam Tai, en las afueras del sur de la ciudad. El comandante de la división, el general de brigada Ngo Quong Truong, era considerado por los estadounidenses como uno de los mejores comandantes de Vietnam del Sur. Truong solo tenía a su disposición inmediata en la ciudad a su compañía de reconocimiento de élite, HI Bao, Panteras Negras, y una compañía de intendencia en el aeródromo de Tai Loc. A 2 cuadras al sur del puente Nguyen Hoang se encontraba el recinto del Comando de Asistencia Militar de los Estados Unidos en Vietnam, MACV. Allí se alojaban cerca de 200 efectivos del ejército y la infantería de marina de los Estados Unidos bajo el mando del coronel del ejército estadounidense George Atkinson. Oficiales estadounidenses y australianos, asignados como asesores y observadores de las unidades de Vietnam del Sur, pasaban allí unos días antes de regresar al campo de batalla. El recinto consistía en un antiguo hotel y varios edificios adyacentes rodeados de cercas y alambre de púas, con protección de búnkeres y torres de vigilancia. En el extremo sur del puente había un pequeño muelle de desembarco de la Marina de los EU. Junto a un parque el Viet Cong y el Ejército Popular de Vietnam del Norte, PAVN, comenzaron a planificar la ofensiva del Tet casi un año antes. El objetivo era atacar todas las ciudades principales y ubicaciones estratégicas en Vietnam del Sur para incitar un levantamiento popular que derribara al gobierno corrupto de Vietnam del Sur. La operación fue denominada Tong Tan Con Noi Day, Ofensiva General o Levantamiento General. Desde septiembre de 1967, las guerrillas del PAVN y del Viet Cong habían estado lanzando fuertes ataques al sur de la zona desmilitarizada. A diferencia de los ataques a pequeña escala anteriores, los nuevos ataques involucraban unidades del tamaño de compañías y batallones. A pesar de sufrir grandes bajas, las acciones comunistas lograron su misión de atraer la atención estadounidense y survietnamita hacia la región fronteriza. En respuesta, el comandante de las fuerzas estadounidenses en Vietnam, el general William Westmoreland, comenzó a trasladar unidades de la infantería de marina y del ejército de EU hacia el norte. Como parte de esta reorganización, se estableció la Task Force X-Ray en Phu Bai, a 6 millas al sur de Hue, bajo el mando del general de brigada Foster Frast y La Hue, comandante asistente de la primera división de marines. Los regimientos primero y quinto de marines, junto con el primero grupo de artillería de 2 batallones, quedaron bajo el mando de La Hue. A medida que se acercaba el 31 de enero, solo el cuartel general del grupo de tarea y los cuarteles generales de los 2 regimientos se trasladaron a Phu Bai. Aparte de una compañía de infantería como fuerza de reacción, el resto de las unidades de combate de La Hue permanecieron desplegadas en el campo. Las guerrillas del Viet Cong se habían infiltrado en Hue, almacenando municiones,
alimentos y suministros. Principalmente utilizaban a mujeres jóvenes, algunas aún en su adolescencia, ya que llamaban menos la atención. Estas jóvenes observaban los movimientos de las fuerzas de la ARVN y estadounidenses, los cambios de guardia y el número de vigilantes. Identificaban domicilios y lugares de trabajo, rutinas de europeos, funcionarios gubernamentales, oficiales militares y policiales, y cualquier persona que el Vietcong considerara partidaria del gobierno. Al mismo tiempo, unidades regulares bien entrenadas y equipadas del PABN se dirigían al sur en un largo y peligroso recorrido a lo largo de la ruta Ho Chi Minh. Algunas de las unidades que llegaron primero pasaron varios meses en campamentos clandestinos en las montañas. Para coordinar las operaciones de los regulares del PABN y las guerrillas del Vietcong, que sumaban cerca de 8,000 hombres, se creó el Frente de la Ciudad de Hue, bajo el mando de oficiales del PABN. A pesar de los esfuerzos del PABN, era imposible ocultar completamente el movimiento de un gran número de hombres y suministros. El aumento de contactos enemigos y preocupantes informes de inteligencia llevaron al presidente Thieu a cancelar el alto al fuego. De manera similar, el general Truong emitió una orden de reagrupamiento en Hue para que sus hombres regresaran a sus unidades, pero la gran mayoría ya había partido para la celebración del Año Nuevo. Truong desplegó pelotones de HI-SIBAO en ubicaciones estratégicas de la ciudad, incluido el aeródromo de Tai Loc. Antes del amanecer del 31 de enero, más de 80,000 soldados del PABN y del Vietcong atacaron más de 70 ubicaciones en todo Vietnam del Sur. En Hue, una bengala de señal a las 2:30 de la madrugada dio inicio al ataque. Bajo la cobertura de un bombardeo de morteros y cohetes, batallones del PABN, con sus uniformes verdes limpios y nuevos, junto con guerrilleros del Vietcong vestidos de negro, avanzaron rápidamente hacia Hue. El ataque principal provino del suroeste, mientras que los guerrilleros comunistas, ya dentro de la ciudad, atacaban desde el interior a las fuerzas de la ARVN y los destacamentos policiales que custodiaban las puertas. Los batallones 800 y 802 del 6º Regimiento del Ejército de Vietnam del Norte, PABN, y el 12º Batallón de Zapadores del Vietcong atacaron a través de las puertas suroeste en dirección al complejo de Mang Ca y el aeródromo de Tai Loc. Un destacamento del PABN logró irrumpir en el complejo, pero tras intensos combates, la improvisada fuerza del general Truong, compuesta por aproximadamente 200 miembros del personal administrativo y de apoyo, logró repeler a los atacantes. En el aeródromo de Tai Loc, la compañía de artillería del Ejército de la República de Vietnam, ARVN, y el pelotón HI-SIBAO ofrecieron una tenaz resistencia y lograron mantener el control de varios edificios, aunque todas las aeronaves fueron destruidas. A medida que la situación en el aeródromo se estabilizaba, el general Truong ordenó a los pelotones HI-SIBAO que regresaran al complejo de Mang Ca para reforzarlo. Al mismo tiempo, contactó por radio a todas las unidades fuera de Hue para que se dirigieran a la ciudad de inmediato. Luego, Truong se comunicó con su superior inmediato, el teniente general Hoang Sien Lam, comandante del primer cuerpo de la ARVN, para solicitar refuerzos. Lam accedió y puso los batallones aerotransportados segundo y séptimo bajo el mando de Truong. Durante el ataque, varias unidades del PABN, compuestas por soldados del norte y poco familiarizadas con Hue, se separaron y desviaron de su curso al moverse por la ciudad. Cuando el guía local que dirigía al 86º batallón fue abatido, la unidad perdió el rumbo y no pudo sumarse al asalto contra Mang Ca. Además, destacamentos del tamaño de escuadras y pelotones fueron asignados para resguardar ubicaciones clave e intersecciones, lo que fragmentó aún más las fuerzas del PABN. Dos batallones del 4º Regimiento del PABN, 84º, 8015 y 8018, y el batallón de zapadores de la ciudad de Hue avanzaron contra el Triángulo y los suburbios del sur y este. Sin embargo, solo el 84º batallón llegó a tiempo, otro batallón se retrasó al tomar un puesto de defensa local y el tercero se perdió. Cuando el 84º batallón del PABN atacó el complejo de la misión de asistencia militar en Vietnam, MACV, un infante de marina estadounidense apostado en una torre de vigilancia los detectó y abrió fuego con una ametralladora AM-60. Los estadounidenses dentro del complejo rápidamente tomaron posiciones defensivas en búnkeres y lograron rechazar dos ataques. Incapaces de tomar el complejo por asalto, los vietnamitas continuaron hostigándolo con fuego de morteros, cohetes B-40 y ametralladoras. Exceptuando los complejos de MACV y Mang Ca, al amanecer las fuerzas comunistas controlaban la mayor parte de la ciudad, incluyendo el Palacio Imperial, la sede provincial y otros edificios gubernamentales. También dominaban 11 de las 12 puertas de la ciudad, con la única excepción de la más cercana a Mang Ca, que seguía bajo control del general Truong. Una bandera azul y roja con una estrella amarilla, combinación de las insignias del Vietcong y Vietnam del Norte, ondeaba en el asta cercana al Palacio Imperial. Los oficiales políticos comenzaron a reunir a extranjeros y traidores survietnamitas basándose en listas previamente elaboradas. A algunos se les ofreció la oportunidad de unirse a la causa,
mientras que otros fueron llevados y nunca más se supo de ellos, entre ellos varios europeos y estadounidenses. Para decepción de los oficiales políticos, la población de la ciudad permaneció en gran medida apática ante la liberación. Muchos residentes fueron obligados a cavar trincheras, construir búnkeres y transportar suministros en la aldea de Zaan Lachu, a 3 millas al oeste de Hue. El frente de la ciudad de Hue estableció su cuartel general en un búnker subterráneo de 3 pisos. Construido por un funcionario sudvietnamita que resultó ser un simpatizante comunista, el búnker estaba destinado a ser un refugio antiaéreo, pero desde el principio se planeó como el puesto de mando del frente. Debido a la mala comunicación inicial entre las unidades del PABN, el mando del frente desconocía que los puentes Nguyen Hoang y Anqiu seguían en pie después de que los destacamentos enviados a destruirlos fueran aniquilados por las fuerzas locales. Al ser alertadas por el general Truong, varias unidades de la RVN intentaron llegar a Hue. 2 batallones aerotransportados y una tropa del 7º Escuadrón Blindado avanzaron hacia la ciudad desde el puesto avanzado PK-17, al norte. Sin embargo, se encontraron con una fuerte resistencia del PABN y, tras sufrir bajas, se vieron obligados a detenerse. Al día siguiente, una patrulla de HIS Bao los guió alrededor de la ciudadela desde el norte hasta el recinto de Mangka. Al sur de la ciudad, el resto del 7º Escuadrón Blindado, compuesto por tanques ligeros M24 Chaffee estadounidenses y transportes blindados de personal M113, a excepción de la tropa en PK-17, partió desde su campamento en Tam Tai. Sin embargo, justo antes de llegar al puente Anqiu, cayó en una emboscada del PABN. Tras perder varios tanques y APC, y con su comandante muerto, el resto del escuadrón se replegó varios kilómetros a lo largo de la carretera 1. Los batallones segundo y tercero del tercer regimiento del general Truong encontraron una fuerte resistencia enemiga y se detuvieron al suroeste de la ciudad. Los batallones primero y cuarto, que avanzaban desde el sureste, fueron rodeados. El primero batallón logró abrirse paso hasta la costa y alcanzó la ciudadela al día siguiente. El cuarto batallón no pudo escapar hasta varios días después. Mientras los combates arreciaban en el recinto del MAC, el coronel Atkisan solicitó ayuda por radio al grupo de tareas X-Ray. El general La Hue envió la única unidad disponible, la compañía A, bajo el mando del capitán Gordon Batchelor, del primer batallón del primer regimiento de marines, 1/1. Los marines partieron en camiones, acompañados por 2 cañones autopropulsados M42 Dastar del ejército de EU. Armados con cañones gemelos de 40 mm, y 2 camiones con M45 Wad Mounts, equipados con 4 ametralladoras calibre 50. Al sur de la ciudad, la compañía A se encontró con 4 tanques M48 Patton de los marines, 2 armados con cañones de 90 mm y 2 tanques lanzallamas tipo, del tercer batallón de tanques de los marines. Estos tanques se dirigían al muelle de la Marina de EU. En Hue para ser embarcados y trasladados al norte, hacia Donga. Al toparse con tanques y APC destruidos del 7º Escuadrón de Caballería de la RVN, los tanquistas detuvieron su avance. Tras una breve conversación con el capitán Batchelor, los 4 tanques tomaron la delantera y avanzaron hacia Hue a medida que la pequeña columna se acercaba a la ciudad, encontró una resistencia enemiga creciente antes de abrirse paso a través del puente Anqiu bajo el fuego de armas automáticas, RPG y cohetes de 40 mm. Las bajas fueron numerosas, incluyendo al capitán Batchelor, quien resultó gravemente herido, y la compañía, ya mermada, tomó posiciones defensivas. Poco después del mediodía, el general La Hue envió al teniente coronel Marcus Graval, comandante del primer batallón del primer regimiento de marines, con la recién llegada compañía G, al mando del capitán Meadows del segundo batallón del quinto regimiento de marines, 2 quintos, para seguir a la compañía tras alcanzar la compañía de Batchelor y recibir fuego en el trayecto. Graval consolidó ambas compañías. Enviando a los muertos y heridos de regreso a Phu Bai en camiones y liderado por 4 tanques, la columna de Graval llegó al asediado complejo de la MACBA alrededor de las 3 p.m. Después de que Graval alcanzó el complejo, el general La Hue, sin conocer la verdadera situación en Hue, ordenó a Graval avanzar hacia la ciudadela para llegar al complejo del general Truong. La compañía A, reducida a la mitad de su fuerza, no estaba en condiciones de avanzar. En su lugar, amplió el perímetro defensivo hacia el lado sur del puente Nguyen Hoang y aseguró el muelle de la Marina. Los tanques M48 de los marines eran demasiado pesados para cruzar el puente y permanecieron en el lado sur para proporcionar apoyo de fuego. La compañía G cruzó el puente a pie bajo un intenso fuego de armas automáticas proveniente de la ciudadela. 2 pelotones lograron llegar a la estrecha franja de tierra entre el puente y el muro de la ciudadela, pero quedaron inmovilizados y no pudieron avanzar más. Con la oscuridad aproximándose rápidamente y las bajas en aumento, Graval ordenó la retirada. Llevando consigo a sus muertos y heridos, la compañía G volvió a cruzar el puente, perdiendo 1/3 de su personal en el proceso. Durante la noche,
un helicóptero Che-46 de los marines aterrizó bajo fuego en el parque cerca del muelle de la Marina para entregar municiones y evacuar a los heridos. El 1 de febrero, el teniente general Hoang Xien Lam y el teniente general Robert Kusiman, comandante de la Tercera Fuerza Expedicionaria de Marines, se reunieron en Da Nang. Los dos generales decidieron que las fuerzas de la RVN liberarían la parte norte del río, mientras que los marines se encargarían del sur. Debido a la importancia histórica de la ciudad, optaron por limitar el uso de armas pesadas, artillería y ataques aéreos para reducir los daños. Aún sin conocer la situación en Hue, el general La Hue ordenó a Graval avanzar hasta la prisión, ubicada 7 cuadras al oeste del complejo de la MAC, donde un pequeño grupo de defensores de la RVN seguía resistiendo. Tras protestas inútiles, Graval envió a la compañía G del capitán Meadows, liderada por tanques Patton. Tan pronto como la compañía G salió del complejo, fue recibida con un intenso fuego de ametralladoras. El PAM convirtió cada edificio en una posición defensiva, barriendo las calles con un fuego automático devastador. Los marines eran expertos en combatir en las selvas y arrozales de Vietnam, pero la guerra urbana era una experiencia completamente nueva. Hasta que encontraron mapas de la ciudad en una estación de servicio Texaco, los oficiales de los marines, poco familiarizados con la ciudad, solo tenían nociones vagas sobre cómo proceder hacia sus objetivos. Finalmente, tras 3 horas de combate, los marines de Meadows capturaron el edificio de la Universidad de Hue, pero no pudieron avanzar más. La compañía F, segundo batallón, quinto regimiento de marines, bajo el mando del capitán Michael Downs, llegó por la mañana en helicópteros. Graval asignó de inmediato a Downs la misión de rescatar un destacamento de técnicos del ejército y la Fuerza Aérea de EU. Sin ser detectados por el enemigo en el centro de comunicaciones, ubicado a varias cuadras del complejo. Un pelotón enviado por Downs fue emboscado y obligado a retroceder, llevándose consigo a sus muertos y heridos. Los 2 batallones aerotransportados de Truong recuperaron el aeródromo de Tai Lok en la Ciudadela, donde la compañía de municiones aún defendía varios edificios. El primer batallón del tercer regimiento ARVN llegó a Mangka, mientras que helicópteros de la Infantería de Marina transportaron 2 compañías del cuarto batallón, segundo regimiento ARVN, bajo intenso fuego enemigo. Las inclemencias del tiempo y la caída de la noche impidieron el despliegue del resto del batallón. Al final del día, las tropas del general Truong despejaron la esquina noroeste de la Ciudadela. Debido a las aún deficientes comunicaciones entre las unidades del frente de Hue, su mando no estaba al tanto de que el puente Anqiu sobre el canal seguía en pie. Esto permitió al grupo de tareas X-Ray llevar refuerzos y suministros desde Phu Bai, así como evacuar a los heridos. Un convoy transportó a la compañía H, segundo batallón, quinto regimiento de marines, bajo el mando del capitán Ronald Christmas, acompañada por 2 vehículos M50 Antus. El Antus, palabra griega que significa cosa, era un vehículo de orugas blindado ligero armado con 6 cañones sin retroceso de 106 mm, 4 fusiles de puntería calibre 50 y una ametralladora calibre 30. El comandante del segundo batallón, quinto regimiento de marines, teniente coronel Ernest Cheatham, y el coronel Stanley Hughes, comandante del primer regimiento de marines, llegarían al día siguiente con la compañía B, primer batallón, primer regimiento de marines. Consciente de su falta de experiencia en combate urbano, Cheatham localizó 2 manuales de campo, combate en áreas edificadas y asalto a una posición fortificada. La principal lección que aprendió fue evitar en lo posible las calles y moverse a través de las paredes abriendo agujeros con explosivos. Para ello, reunió todas las bazucas disponibles en Phu Bai y 6 cañones sin retroceso de 106 mm, del mismo tipo montado en los Antus. El 3 de febrero, Hughes y Cheatham llegaron al complejo MAC, llevando reemplazos y voluntarios desde Phu Bai. A su llegada, Hughes asumió el mando de Graval. Cheatham ahora contaba con 3 compañías de su batallón, mientras que la cuarta seguía en el campo, y Graval tenía una compañía de su batallón, la compañía A, con la compañía B en camino para el día siguiente. Con sus 3 compañías, Cheatham lanzaría un ataque hacia el oeste, usando la Universidad de Hue como base de operaciones. La compañía A, que había sufrido grandes bajas 2 días antes, tenía la tarea de expandir el perímetro alrededor del muelle y despejar los accesos a la carretera 1. A medida que la presencia estadounidense y de la RVN en Hue aumentaba, el cuartel general del frente de Hue en Than Lacho aseguraba un flujo constante de refuerzos y suministros para las unidades del Ejército Popular de Vietnam, PAVN, en la ciudad. En respuesta a la solicitud del general Kusiman, el general Westmoreland ordenó al comandante de la primera división de caballería, aeromóvil, del ejército de el mayor general John Tolson, que cortara las líneas de comunicación enemigas. Tolson delegó la misión en el coronel Hubert Campbell, comandante de la tercera brigada de la división. La artillería de la brigada, ubicada en Camp Evans, 24 millas al norte de Hue, estaba demasiado lejos para apoyar el ataque. Al mismo tiempo,
La intensa defensa antiaérea enemiga impedía la inserción de helicópteros en las inmediaciones de Hue. El 2 de febrero, helicópteros transportaron al segundo escuadrón, 12º Regimiento de Caballería, 2/12, bajo el mando del teniente coronel Richard Sweet a PK-17, a 7 millas al norte de Hue, desde donde los soldados avanzarían a pie al día siguiente, el 3 de febrero, los 400 hombres del 2/12 avanzaron bajo una intensa lluvia sin apoyo de artillería. Sweet decidió realizar una maniobra envolvente hacia el sur para evitar posibles emboscadas a lo largo de la carretera 1. Al acercarse a la fuertemente defendida aldea de Zaan Lachu, sede del frente de la ciudad de Hue, el escuadrón de Sweet se topó con posiciones enemigas bien preparadas en una línea de árboles. Atrapados a campo abierto, los soldados quedaron inmovilizados por fuego rasante, mientras que los proyectiles de mortero comenzaron a explotar entre ellos. Durante todo el día, los estadounidenses estuvieron involucrados en un intenso combate, con helicópteros que descendían para suministrar municiones y evacuar a los muertos y heridos. Con el número de bajas en aumento, permanecer en el lugar significaba que el escuadrón sería aniquilado. Sweet ordenó a sus hombres cargar contra las posiciones enemigas. A pesar de sufrir más bajas, los estadounidenses lograron capturar la línea de árboles y establecer posiciones defensivas. La densa nubosidad impidió que la aviación de ala fija estadounidense brindara apoyo al combate. Cuando cayó la noche, el escuadrón de Sweet se redujo de 400 a 200 efectivos. Quedarse no era una opción, por lo que Sweet tomó la decisión de retirarse hacia el oeste para luego flanquear Zaan Lachu. Durante la noche del 3 al 4 de febrero, el mermado escuadrón se deslizó en la oscuridad sin ser detectado por el enemigo. A partir del 4 de febrero, los marines en el triángulo comenzaron a lograr avances graduales. El combate cuerpo a cuerpo fue brutal, y cruzar una calle bajo fuego era letal, al igual que entrar en un edificio por una puerta o una ventana. Antes de ingresar, los marines detonaban una carga de C4 en una pared y lanzaban granadas antes de avanzar. Construidos en estilo colonial francés, los edificios tenían gruesos muros para mantener el interior fresco, lo que hacía que los ligeros cohetes M72 LAW que llevaban los marines en el campo fueran insuficientes para derribarlos. Los rifles sin retroceso de 106 mm, tanto montados en trípodes como en vehículos a Antus, resultaron invaluables. Sus pesados proyectiles de 20 libras arrancaban grandes fragmentos de las paredes o las derribaban por completo. Una Antus, ligero y rápido, salía de su cobertura, disparaba una andanada de sus 6 cañones y se replegaba rápidamente. Varias rondas de morteros de 81 mm podían hacer colapsar todo un techo sobre los defensores de un edificio. Cualquier tanque que entraba en una calle era inmediatamente bombardeado con cohetes B-40, recibiendo en algunos casos hasta 100 impactos. Su blindaje era lo suficientemente resistente como para evitar su destrucción, pero hubo bajas entre las tripulaciones. Inicialmente, los marines tenían prohibido el uso de cañones de tanque y lanzallamas en la ciudad, por lo que los empleaban como cobertura móvil para la infantería y plataformas de ametralladoras. Sin embargo, a medida que avanzaban los combates, las prohibiciones fueron ignoradas. El edificio del Tesoro, con sus paredes extra gruesas, resultó invulnerable incluso ante los rifles de 106 mm, hasta que el mayor Ralph Salvaati, oficial ejecutivo del 2/5, llevó al lugar lanzadores de gas TSE-8 desde el complejo de la MAC. Los lanzadores, que disparaban 64 botes en andanadas de 4, cubrieron el edificio del Tesoro, permitiendo que los marines de la compañía F, equipados con máscaras de gas, tomaran el edificio. Los soldados del Ejército Popular de Vietnam, PAVN, al no contar con máscaras, se vieron obligados a abandonarlo. Poco después de que la compañía B del 1/1 de marines llegara al triángulo desde Phu Bai, los vietnamitas finalmente derribaron el puente de An Kieu. A partir de entonces, el reabastecimiento tuvo que llevarse a cabo mediante helicópteros y lanchas fluviales bajo fuego enemigo. El teniente coronel Cheatham continuó avanzando hacia el oeste a lo largo de la costa, con su flanco izquierdo anclado en el río Perfume. Los combates fueron lentos y brutales, con el progreso medido algunos días por la captura de apenas unos pocos edificios. Las crecientes bajas fueron compensadas con un flujo constante de voluntarios y reemplazos recién llegados al país, a menudo vistiendo uniformes limpios y bien planchados. La capital provincial, que albergaba el cuartel general del 4º Regimiento del Ejército Popular de Vietnam del Norte, PAVN, fue retomada el 5 de febrero. La resistencia organizada del PAVN en el Triángulo colapsó, aunque tomar los últimos focos de resistencia obstinada tomaría varios días más. El primer batallón del 1er Regimiento de Marines, bajo el mando de Graval, despejó la zona al norte del destruido puente de An Kieu, y para el 13 de febrero, los ingenieros de la Marina construyeron un puente flotante sobre el canal, permitiendo que los convoys de camiones desde Phu Bai volvieran a circular. A medida que más territorio quedaba bajo control estadounidense, civiles aterrorizados comenzaron a llegar en masa buscando refugio de la muerte que parecía acechar en todas partes. En la zona de Zaan Lachu,
el escuadrón de Suite se unió a otro de la primera división de caballería, el 5º batallón del 7º regimiento bajo el mando del teniente coronel James Bout, donde 3 batallones del PAB defendían el cuartel general del frente de la ciudad de Hue. A pesar del apoyo de artillería, helicópteros artillados y fuego naval, los soldados del ejército no pudieron avanzar contra unos defensores que los superaban en número. La ruta de suministro del PAB hacia las montañas del oeste continuó operando, y varios batallones más ingresaron a la ciudadela a través de la puerta suroeste. En la ciudadela, para el final del 7 de febrero, el general Truong contaba con 3 batallones del 3er regimiento y 1 del 1er regimiento, 3 batallones aerotransportados, partes de 2 escuadrones de caballería blindada y una compañía HI-SIBAO gravemente diezmada. Sin embargo, los intensos combates redujeron algunos batallones survietnamitas a solo 200 hombres, por lo que Truong solicitó ayuda al general Cusiman. El 10 de febrero, la resistencia enemiga en el triángulo colapsó, salvo algunos focos aislados. Luego de que un batallón de la 101ª División Aerotransportada del Ejército de E.U. asumiera la lucha en los suburbios del sur y este de Hue, Cusiman ordenó al coronel Hughes enviar a los marines a la ciudadela. El 11 de febrero, las tropas de la RVN despejaron los vecindarios alrededor del aeródromo de Tai Loc, mientras que helicópteros de la Marina transportaron una compañía de marines survietnamitas y otra del 1er batallón del 5º regimiento de marines a Mangka antes de que el clima empeorara. Al día siguiente, 2 compañías más del 1º Marines, bajo el mando del mayor Robert Thompson, junto con 5 tanques de la Marina, se trasladaron en bote hasta Mangka. Thompson se reunió con Truong y dividieron la ciudadela en 2 áreas de operaciones. Las tropas survietnamitas operarían en la parte occidental de la ciudadela, mientras que los marines estadounidenses relevarían a los batallones aerotransportados diezmados en la mitad oriental de la ciudadela y atacarían hacia el sur. Sin embargo, ninguno de los oficiales sabía que los paracaidistas vietnamitas, pertenecientes a la Reserva General de la RVN, ya habían recibido órdenes de retirarse a Saigón. Durante la noche, el PAB no ocupó las posiciones abandonadas. Cuando una compañía del 1º Marines avanzó a la mañana siguiente, cayó en una emboscada y sufrió bajas. El ataque de los marines al sur a lo largo de la muralla oriental de la ciudadela encontró de inmediato posiciones defensivas fuertes. Había bunkers, trincheras y francotiradores por todas partes. La resistencia enemiga parecía ser más fuerte que en el triángulo y el ataque estadounidense se estancó temporalmente debido a las crecientes bajas. En el lado oeste de la ciudadela, los marines survietnamitas tuvieron dificultades después de relevar al agotado 3er regimiento. Las fuerzas de la RVN carecían de armas pesadas, como los rifles sin retroceso de 106 mm que los marines usaban con gran éxito, y sus bajas fueron desproporcionadamente altas. Debido a la solicitud del gobierno de Vietnam del Sur de preservar la naturaleza histórica de la ciudadela, el mando estadounidense se abstuvo de utilizar artillería y ataques aéreos. Sin embargo, debido a la fuerte resistencia enemiga, finalmente se permitió a Hughes utilizar toda la potencia de fuego disponible, excepto para disparar sobre el Palacio Imperial. Del 13 al 15 de febrero, reforzados por la 4ª compañía de Thompson y apoyados por tanques M48, los marines lucharon por las posiciones alrededor de la puerta de Dong Ba, fuertemente defendida, y su torre masiva en la muralla oriental de la ciudadela. Incluso después de que la torre fuera destruida por artillería, fuego naval y ataques aéreos, el PAB resistió tenazmente en los escombros antes de ceder sus posiciones. El empuje hacia el sur a lo largo de la muralla continuó el 16 de febrero bajo un intenso fuego de flanqueo desde la isla Guia Hoi en el río Perfume al este y desde las murallas del Palacio Imperial al oeste. Mientras que los marines podían solicitar fuego sobre la muralla exterior de la ciudadela, no podían hacer nada contra el fuego enemigo que provenía del Palacio Imperial. El PAB lanzó constantes contraataques y los combates fueron de casa en casa y de habitación en habitación. El mando del frente de la ciudad de Hue sabía que eventualmente serían derrotados, pero cada día que podían mantener la ciudadela representaba una declaración política. Thompson y su Estado Mayor identificaron un patrón en los movimientos del PAB durante los combates previos. Cuando la acción se detenía por la noche, las tropas del PAB se retiraban de sus posiciones para reocuparlas a la mañana siguiente. Para aprovechar este patrón, Thompson lanzó un ataque bajo la cobertura de la oscuridad a las 3 am del 21 de febrero. Un pelotón de la compañía A, dividido en 3 grupos, ocupó edificios identificados como claves en las posiciones defensivas enemigas. Cuando los soldados del PAB se acercaron a sus posiciones por la mañana, fueron recibidos por un devastador fuego de los marines. El resto del batallón de Thompson avanzó para asegurar las posiciones y, al final del día, los marines llegaron a estar a 100 metros de la muralla sur. Ese mismo día, 2 batallones de Reingyar survietnamitas recién llegados despejaron los últimos focos de resistencia al sureste de Hue durante los días 21 y 22 de febrero. La resistencia enemiga en las aldeas alrededor de Zaan Lachu comenzó a debilitarse, y durante la noche, el enemigo comenzó a retirarse hacia Hue. Para el final del 22 de febrero,
el enemigo solo controlaba el Palacio Imperial y la esquina suroeste de la ciudadela. Después de que los marines sudvietnamitas recapturaran el Palacio Imperial, el comando del frente de Hue ordenó a sus tropas romper el contacto y retirarse hacia las montañas del oeste. Para el 25 de febrero, los últimos defensores dispersos del PABN abandonaron por completo la ciudadela e intentaron escapar hacia el norte y el oeste bajo constante fuego de artillería estadounidense. Después de algunos días más de escaramuzas esporádicas, el mando estadounidense declaró la batalla de Hue concluida el 2 de marzo. La hermosa ciudad de Hue yacía en ruinas. Más del 70% de los edificios y la mayoría de su infraestructura fueron destruidos o dañados durante los combates. Los cuerpos de civiles atrapados en el fuego cruzado y soldados del PABN estaban esparcidos por todas partes. Después de la batalla, se descubrieron varias fosas comunes con más de 3,000 cuerpos en los alrededores de Hue, muchos de los cuales mostraban signos de tortura y ejecución. A pesar de las evidencias en contrario, el liderazgo comunista solo admitió un pequeño número de muertos a manos de ellos. Incluyendo los encontrados en las fosas comunes, las bajas civiles se estimaron en más de 5,000. Los combates en Hue fueron la batalla más larga de la guerra de Vietnam. La subestimación constante y la incredulidad de la situación sobre el terreno por parte de los generales Westmoreland y La Hue les impidió enviar suficientes fuerzas y poder de fuego para defender Hue. Los marines estadounidenses sufrieron 147 muertos y 857 heridos, el ejército de los E.U. perdió 74 muertos y 507 heridos. Las pérdidas del ejército de Vietnam del Sur fueron 421 muertos, 2,123 heridos y 30 desaparecidos. Las estimaciones de las pérdidas del PABN y el Viet Cong varían considerablemente, de 2,500 a 5,000 muertos. A pesar de su reputación generalmente negativa, las fuerzas sudvietnamitas bajo el liderazgo del general Truong lucharon bien y soportaron la mayor parte de los combates en la ciudadela, como lo indican sus bajas en comparación con las pérdidas estadounidenses. Aunque los ataques del PABN y el Viet Cong en todo Vietnam del Sur fueron derrotados después de varios días, la batalla de Hue fue la operación más exitosa del enemigo durante la ofensiva del Tet. Para cuando la lucha terminó, más de 8,000 soldados regulares del PABN, el equivalente a 2 divisiones equipadas con morteros y rifles sin retroceso, habían luchado por la ciudad. Sin embargo, el fracaso del PABN de tomar los compuestos Mang Kai Mak permitió a las fuerzas aliadas utilizarlos como puntos de apoyo desde los cuales lanzar contraataques para liberar la ciudad. Asimismo, el fracaso del PABN de destruir los puentes clave de Nguyen Hoang y An Kieu permitió a los estadounidenses enviar refuerzos durante los primeros días cruciales de la batalla. A pesar de la ocupación de un mes de la tercera ciudad más grande de Vietnam del Sur, el principal objetivo de la ofensiva del Tet, provocar un levantamiento popular, fue un fracaso. La mayoría de la población de Vietnam del Sur permaneció indiferente, preocupada por su supervivencia y por que los dejaran vivir sus vidas en paz. A pesar de no haber logrado una victoria política en casa, los comunistas lograron una gran victoria en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos. Las imágenes de muerte y destrucción y el aumento de las bajas, llevadas por televisión a los hogares estadounidenses, tuvieron un impacto negativo en la opinión pública estadounidense hacia la guerra.